Sí, señor. Sí, señor. ¿Y la transformación de fuentes dependientes también? Sí, señor. Quedamos en el diagrama Está leyendo. sí, ya estoy leyendo. ¿Hicimos el ejercicio o no? No lo hemos hecho. El ejemplo que está en la página 41. ¿Ok? ¿No? ¿Sí o no? Pues yo no lo tengo tan claro, señor. No, señor. Ok, bueno, listo. Ok. Bien. Bueno, entonces volvemos a mirar lo que dice el teorema de Teleyer. ¿Ok? En un circuito de R elementos, obviamente ahí se refiere a elementos de circuito, ¿no? Que sabemos que son los pasivos y elementos de circuito activos. ¿Ok? Bueno, R elementos de circuito. Y N nodos independientes. ¿Ok? El nodo independiente tiene una anotación ahí, comentario de pie de página. Lo definimos en el siguiente capítulo, pero ya podemos decir que es un nodo real. Ok, ya definimos lo que es un nodo real, pero es un nodo real diferente del nodo de referencia cero. Ok, bueno. Donde cada elemento del circuito tiene una tensión B sub K y una intensidad de corriente I sub K para K igual 1, 2, 3, etcétera, hasta R. Y si todas las tensiones de los elementos B sub 1, B sub 2, B sub 3, etcétera, B sub R cumplen la ley de tensión de Kirchhoff y todas las intensidades de corriente I sub 1, I sub 2, I sub 3, etcétera, cumple la ley de intensidad de corriente, entonces la suma algebraica de todas las potencias absorbidas o suministradas son iguales a cero para cualquier instante de tiempo. ¿Ok? Son iguales a cero para cualquier instante de tiempo. ¿Ok? Les planteamos que la sumatoria de todas las potencias P sub K desde K igual a 1 hasta R, perdón, sí hasta R, o sea P sub 1 más P sub 2 más P sub 3 más P sub R igual a 0. ¿Ok? La suma de todas las potencias. ¿Ok? Entonces, las absorbidas son los elementos de circuito pasivo y las generadas por los elementos de circuito activos, que son las fuentes. ¿Ok?
Veamos el ejemplo que está ahí en la página 41. ¿Ok? Tenemos entonces 4 elementos de circuito. ¿Ok? De 5 ohm, 10 ohm y 20 ohm. ¿Ok? Y cerramos el circuito con una fuente dependiente de tensión. Más o menos 100 volts. ¿Ok? 100 volts. Bueno. Entonces, como este es un elemento activo, ¿ok? Entonces, la corriente sale por el terminal ¿qué? Positivo. Y de ti. ¿Ok? Y va recorriendo estos elementos pasivos, produciendo aquí una caída de tensión. En cambio acá también. En cambio acá también. Y decimos B sub 1, B sub 2, B sub 3. ¿Ok? Más menos. ¿Ok? La corriente entra por el terminal positivo. Es una caída de tensión. La resistencia es un elemento pasivo, es un elemento de circuito pasivo. Consume o absorbe potencia. Consume o absorbe potencia. ¿Ok? La resistencia. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Un circuito que, un circuito serie. Serie. ¿Y cuál es la distinción? Por todos estos elementos de circuito que está uno detrás del otro, ok, circula la misma intensidad de corriente. La misma intensidad de corriente. Ok. Bueno. La misma intensidad de corriente. Entonces, para el circuito serie, lo que planteamos es un LVK. ¿Ok? Una ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Ok? Planteamos la LVK. Bien. Entonces, ¿qué vamos a tener? Si empezamos acá, en este punto A, vamos a dar el recorrido en el sentido de las manecillas del reloj. Ok. Entonces vamos a tener más menos, más B1, más menos, más B2, más menos, más B3, y esta es la B sub F, menos B sub F igual a 0. ¿Ok? Bueno, entonces decimos, pero cada una de ellas obedece a la ley de Ohm, ¿cierto? Y por R, entonces aquí decimos, vamos a decir 5i, R por 5i, y por 5i, más la otra caída de tensión 10i y la otra más 20i y menos 100 igual a 0, menos 100 volts. Ok, entonces podemos factorar aquí a la corriente y decimos que 5 más 10 más 20 igual a 100. Bueno, entonces decimos que la corriente I es igual a 100 sobre 35. Eso es quinta, eso es 20 séptimos amperes. Ok, entonces en este ejercicio, ¿qué nos piden? Nos piden, halle la intensidad de corriente, ya la hallamos. Ok, halle la intensidad de corriente I de T. Bueno, 20 séptimos amperes. Y luego halle
aplique Teleyen, ¿ok? Aplique el teorema de Teleyen, que la sumatoria de todas las potencias absorbidas o suministradas igual a 0. Bueno, entonces, no nos puede dar ninguna potencia ahí quedar volando en el aire. Entonces, lo aconsejable es utilizar, en este caso, esta fracción, ¿ok? No lo expresar en forma decimal, porque no vamos a utilizar todos los decimales, ¿ok? Y entonces nos va a quedar siempre una pequeña cantidad volando en miliwatts o en microwatts, ¿ok? Porque esto aquí es igual, en términos de, al tomar la calculadora, 285, 7142. Luego sigue 85, 7142. Y luego que sigue 85, 7142 y así sucesivamente. ¿Ok? Bueno. Entonces, como me enseñaron a mí en la escuela, en primaria, ok, entonces decía, bueno, cuando se repiten hay que señalarlos. Y entonces diría 285, 71, 42 y se le colocaba una línea a estos números para indicar que esta serie 1, 2, 6 dígitos se repite indefinidamente. Indefinidamente. ¿Ok? Este número. ¿Ok? El 20 séptimos. 285, 71, 42. 85, 71, 42. 85, etcétera, etcétera. Veamos otros antes de seguir acá. Veamos otros números. Por ejemplo, un medio. Un medio es 0.5, 0.0000, puede colocarle todos los ceros que quiera y no va a afectar para nada. Ok, entonces el punto que vamos a colocar es 0.5 y le colocamos ahí todos los ceros. Ok, o el número 4. ¿Cuánto es 4? 4.0000000. Ok, entonces lo podemos colocar 4.0 y le colocamos el 0 que se repite. Oh, un sexto. Ok, 0.16666, etcétera. Pues colocámosle 0.1 y el 6 que se repite. Ok, bueno, eso me lo enseñaron en la escuelita. ¿Usted no? ¿En primaria? ¿Sí o no? ¿Sí lo enseñaron? Un detallito, eso es un detallito. Pero es un detallito importante porque dentro de la clasificación de los números, ok, reales, tienen dos grandes divisiones. Los números reales son racionales y los irracionales. Entonces, con este detallito, tenemos una diferenciación entre un número racional y un número irracional. Un medio, 4, un sexto, 20 séptimos. Todos esos son números
racionales. Y se caracterizan que cuando tiene una expresión decimal, o podemos siempre llevarle una expresión decimal, como acá el 4 por el 0, lo podemos, esa expresión decimal se va a repetir indefinidamente. Ok, acá el 6, aquí el 85, 71, 42. Esa es una propiedad de los números racionales. En cambio, los otros, los irracionales, como pi, ¿cierto? 3, 1, 4, 1, 5, 9, etcétera, etcétera. Son decimales también, pero que no se van a repetir periódicamente como estos. Por ahí hay un poco desocupados en un laboratorio allá en Japón. Tienen un poco de computadores sacando los decimales del número pi. Y ya llevan de cuántos trillones. ¿Por 10 a la qué? Por 10 a la 12 es un billón. Por 10 a la 18 es un trillón. Un trillón. Bueno, hacia el infinito. Y esos decimales no se repiten periódicamente como esto. O el número neperiano es 2.717, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno. O raíz de 3. O pongámosle raíz de 2. ¿Ok? 1.4142 y etcétera, etcétera. Y esos decimales no se repiten periódicamente, como si se repiten los decimales en los números racionales. ¿Sabían eso o no? ¿Sabían esa distinción entre números racionales y números irracionales? ¿Se habían enseñado en la escuela? Creo que no. Ok. Bueno, creo que no, ¿cierto? Bueno, listo. Entonces, seguimos con la segunda parte. Ok. Ya calculamos la corriente. La corriente. ¿Que nos dio cuánto? 20 séptimos. Ok. Bueno, entonces, en la resistencia, ok, en la resistencia, en cada una de estas resistencias viene la intensidad de corriente. Aquí se produce una caída de tensión. Ok. Bien. Entonces la potencia, este es un elemento pasivo, absorbe potencia. Entonces la potencia es V por I. Pero ¿cuánto vale V? V vale I por R. V es igual a I por R y por la corriente I. Entonces decimos que la potencia va a ser igual I al cuadrado por R en watt. ¿Ok? I al cuadrado por R en watt. Y así tenemos en el libro texto peso 1, la corriente al cuadrado, que sería 400 sobre 49 por 5. Y eso me da 2000 sobre 49. La potencia 2 para la resistencia 2. ¿Ok? Digamos la resistencia 2. Y al cuadrado, 400 sobre 49 por 10. 4000 sobre 49. Y la otra por 20, 8000 sobre 49. Ok. Y entonces dice que P1 más P2 más P3 más la potencia en la fuente igual a 0. Y dice entonces que la potencia en la fuente, da menos 2000 séptimos. Menos 2000 séptimos. Y P1 más P2 más P3 nos dan
2.000 más 4.000 y más 8.000, 14.000 sobre 49. Divido por 7 da 2.000 séptimos. Y entonces esto va a quedar 2.000 séptimos y la otra menos 2.000 séptimos. Menos 2.000 séptimos. ¿Ok? Listo. Cero. Totalmente cero. ¿Ok? Utilizando los fraccionarios. 20 séptimos y al cuadrado 400 sobre 49. Bueno. Pero cuando hablamos de los elementos de circuito, les mencioné esto, el teorema de Teleya. ¿Ok? Y que teníamos los dos modelos, el modelo de la potencia generada y el modelo de la potencia absorbida. Y que siempre que nos pidieran cualquiera de estas tres cosas, que es la misma vaina. Uno, ¿cuál es la potencia total generada por este circuito? ¿Cuál es, dos, cuál es la potencia absorbida por este circuito? Tres, o cuál es, o aplique el teorema de Teleya. Bien, que es las dos anteriores y que deben ser iguales. ¿Ok? Bueno, bien. O sea, que cuando aplicáramos Teleya, teníamos que invocar un modelo. ¿Ok? Teníamos que trabajar con un modelo, con el modelo de la potencia generada o con el modelo, ¿ok? O con el modelo de la potencia que absorbida, ¿ok? ¿Ok? Bueno, entonces, por ejemplo acá, bien, entonces más menos B y la corriente entrando, ¿ok? Y la potencia B por I y positivo. Acá el otro modelo, más menos B, pero la corriente saliendo, ¿ok? Y la potencia para este modelo nos debe dar B por I y también que positiva. Bueno, entonces este es el modelo de la potencia que potencia absorbida. Y este es el modelo de la potencia generada o suministrada. ¿Ok? Bien, entonces ahí están los modelos, o pongámosle modelos. ¿Ok? Los modelos. El de la potencia absorbida y el de la potencia generada. ¿Listo? Ok. Entonces, en todo el ejercicio de estos, ok, aplique el teorema de Teleya, aplique el teorema de Teleya, aplique el teorema de Teleya. Hay que decir primero, antes de hacer cualquier cosa, voy a utilizar este modelo y lo escribe, el modelo de la potencia absorbida y lo escribe, o el modelo de la potencia generada y hace el matachito o este, ¿ok? Pero en este ejemplo de la página 41, no lo hice.
no escribí, voy a utilizar este modelo. Sin embargo, al hacer los cálculos de las potencias, yo apliqué uno de estos modelos. La pregunta es, ¿cuál modelo apliqué? Aun cuando no lo dije. ¿Cuál modelo apliqué? Aun cuando no lo dije. ¿Qué me responden? El de potencia generada. Ah, usted dice que la potencia generada. ¿Seguro? ¿O alguien dice Señor, lo contrario? Bueno, aquí es, si no es blanco es negro, ¿cierto? Potencia generada o potencia absorbida. A ver. Mira aquí, no he borrado el circuito. Ok. No he borrado el circuito. Ok. Profesor, una pregunta. ¿En ambos modelos es mayor a 0? Sí, señor. En ambos modelos la potencia es positiva. Quiere decir que si usted aplica este modelo de la potencia generada, la corriente saliendo por el terminal positivo, haya la tensión, haya la corriente, multiplica la tensión por la corriente y le da positivo, quiere decir que este elemento de circuito es un elemento de circuito activo y que genera potencia. Pero si al multiplicar B por I le da negativo, quiere decir que este elemento de circuito no genera potencia. Va a ser lo contrario. Va a consumir potencia. ¿Qué coge? En un circuito coge 3, 4 o 5 elementos. Por ejemplo, acá, 1, 2, 3, 4, 5 elementos de circuito. ¿Ok? Y le aplica a cada uno de ellos un modelo. Acá, bueno, pero aquí tampoco se puede ser uribista. O sea que a mitad de camino aplicamos a la mitad de los elementos del circuito le aplicamos un modelo y a la otra mitad cambiamos las reglas del juego y le aplicamos el otro modelo. Nada. A todos los elementos del circuito le aplicamos el mismo modelo que colocamos ahí. Bien, voy a aplicar este modelo o voy a aplicar este modelo. El O es excluyente. O el uno, o la una, o la otra. ¿Listo? Entonces, si da positivo, quiere decir que el modelo que estoy invocando para ese elemento de circuito es correcto según el modelo. Se nos dio positivo. Si es negativo, si nos da negativo, la conclusión es la contraria. La contraria a la potencia generada es la potencia consumida o absorbida y lo contrario a la otra. La potencia absorbida o consumida es la potencia generada o suministrada. profe, Listo. pero Entonces, no quiere decir que arriba donde están los dos modelos, no quiere decir que la polaridad de una de las dos fuentes está mal. O sea, fíjese. no está mal. Bueno, no está mal ni esa yaca como dicen en Venezuela. Allá no está mal. Allá se llama la yaca. ¿Ok? Bueno, pero no está mal. ¿Ok? Es el modelo. El modelo. ¿Ok? Fíjense que yo le coloqué la misma polaridad. No voy a discutir eso. Entonces, y nunca les he hablado
de la polaridad negativa. Siempre hablamos de la polaridad positiva de la tensión, que por ahí entra la corriente para este modelo o sale la corriente para el otro modelo. Punto. ¿Ok? El negativo, pues es obvio que por añadidura, pero no lo menciono porque entonces puede en cierto momento confundir a algún estudiante. ¿Cómo así? El negativo que el positivo. No, señor, de a una sola condición y listo. ¿Ok? Pues está bien, es que es el modelo, punto. Es el modelo. ¿Ok? Esto es un elemento de circuito. Este es otro elemento de circuito. Este es un elemento de circuito activo. Que ya cuando le decimos, es activo, entonces, debemos reconocer que es una fuente. ¿Ok? Que es una fuente. Listo, profe, gracias. ¿Ok? Si es activo. Si nos da pasivo, entonces lo que hemos colocado hasta el momento es una resistencia o una conductancia. 1 sobre R, G, también es un elemento pasivo. ¿Listo? Bueno. Pues sigue la pregunta. Sigue la pregunta. Yo no coloqué en el ejemplo 4.1, 4.1, no, perdón, 1.4, 1.4 de la página 41, no indiqué cuál modelo iba a colocar para hallar el P1, P2, P3 y el P sub F. Sin embargo, yo apliqué un modelo, o este o este. La pregunta es, ¿cuál modelo apliqué? Uno contestó que dijo que el modelo de potencia generada. ¿Están de acuerdo? Los demás con ese planteamiento, que apliqué el modelo de potencia generada. No, creo que es el de absorber, porque entra por el terminal positivo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. ¿Por qué? Por lo que circula del positivo al negativo, ¿no? ¿Dónde? En B1, B2 y B3. En las resistencias, concreto, ¿sí o no? ¿Ok? O sea, se presenta una caída de tensión. Bien. ¿Y qué me dice de la fuente de 100 volt? ¿Qué me dice? Pues por algo bien como negativa, ¿no? Sí, pero Entonces, la pregunta es que no solamente aplicar el modelo de potencia absorbida en las 3 resistencias, y en la fuente voy a aplicar otro modelo, ¿no, señor? ¿Será que también apliqué el modelo de potencia absorbida para la fuente? ¿Sí o no? ¿Y por qué? A ver, ¿qué me dicen? ¿Se aplicó o no se aplicó el modelo de la potencia absorbida? ¿O tuvo que hacerse algún condicionamiento, ok, para poder aplicar el modelo de la potencia absorbida a la fuente de 100 volts? ¿Qué dicen? Nada, no hacen nada. ¿Que puso la fuente positivo? Mire, ahí está el libro.
Pues, profe, o sea, se supone que la corriente entra por el negativo de la fuente, entonces se supone que está generando, que está dando potencia, ¿no? Es que esa no es la pregunta. Esa puede ser una conclusión. La pregunta es que si se aplicó el modelo de la potencia absorbida a la fuente, punto. Esa es la pregunta. ¿Se aplicó? ¿Sí o no? Y si me dicen sí, ¿por qué? Y si me dicen no, ¿por qué? Aquí una cosa es, todas tienen su explicación lógica. Pues yo creo que se aplicó fue la potencia generada por lo que digo, o sea, se ve que la corriente va saliendo de la fuente por el positivo, entonces está utilizando el modelo de potencia generada. Ah, entonces a las tres resistencias se le aplicó el modelo de la potencia absorbida y a la fuente se le aplicó el modelo de la potencia generada. ¿Ah? No, porque cuando estaba realizando la sumatoria, o sea, si hubiera sido así, cuando se iba realizando la sumatoria, le hubiera puesto el signo con el que estaban. O sea, es decir, hubiera puesto en la, Sí. que hubiera puesto en la suma, que hubiera puesto en la suma, o sea, no hubiera puesto el mismo signo. O sea, es decir, por eso cuando puso la ecuación, le cambió el signo según si usted, o sea, si le estaba dando el tratamiento que era. Es decir, usted eligió, por ejemplo, el de la potencia generada. Entonces, usted puso la fuente, digamos, la puso en positivo. Entonces, cuando vaya a pasar por la resistencia, no las puede poner en positivo porque está entrando por el otro polo. Entonces, por eso cuando la puso en la ecuación, le puso negativo. Y sucesivamente. Pero como en este caso, la fuente es la que está en negativo y la resistencia en positivo, le hizo el tratamiento fue a la fuente. Entonces usó el de la potencia absorbida. Bien, le hice un tratamiento de la fuente. ¿Cuál? En Le eso cambió, lo, ¿cuál tratamiento especial le hice a la fuente? Punto. le cambió ¿Cuál? el signo cuando la metió a la ecuación. ¿Y qué? ¿Y qué pasa con eso? Ah, bueno, ya no O vamos a sea, acercar. o sea, Pasa que con dijo eso. que o sea, las potencias, la suma de ¿cómo explicarlo? La potencia que genera la fuente es igual a la potencia que consume las resistencias. Y sí, esa es la conclusión. Esa es la conclusión, pero no me vaya por otro lado. El tratamiento es como si hubiera volteado a la fuente, como si lo hubiera puesto al revés. Entonces salía el positivo ahí en ese caso. Y por eso ¿Y cambió el qué signo. fue lo que le puso al revés? ¿Qué fue? ¿Qué en concreto? ¿Qué fue lo que pasó al revés? La polaridad la cambió. La polaridad. Ah, pero así porque me dio la gana. No, lo que pasa es que tenía que hacer que Siga, usted siga. tiene que hacer que digamos que la corriente saliera por el positivo, porque se estaba haciéndolo con el resto. Ay, no. Perdón, que entrara por el positivo, porque se estaba haciendo con el resto. Entonces, como eligió el modelo de que la corriente entrara al positivo, todos los elementos que usted eligió tendrían que la corriente entrara por el positivo. Entonces, como en ese caso la fuente, la corriente, no entraba por el positivo, sino por el negativo, usted lo que hizo fue invertirla para que la corriente entrara por el polo positivo, y por eso cambió la polaridad. Y solamente hice eso, cambié la polaridad nomás. Pues con la polaridad le cambió el signo, el signo al voltaje. Exactamente, ¿eh? Por fin, qué cosa terrible. Ay, sí, señor. Ok. Fíjense, la corriente va en este sentido, ¿cierto? En el sentido de las manecillas del reloj. No la vamos a cambiar el sentido, ¿cierto? Sale por la fuente, por el terminal positivo de la fuente. ¿Listo? Y entonces llegamos aquí a la fuente. Llegamos a la fuente. ¿Ok? Llegamos a la fuente. ¿Qué tenemos? Más, menos 100 volts. ¿Cierto? 100 volts. ¿Listo? Entonces, tenemos acá
la corriente, vamos a aplicarle el modelo de la potencia absorbida. Y el modelo de la potencia absorbida es este. La corriente entrando por el terminal positivo de la tensión. Pero aquí no está. Aquí no está entrando por el terminal positivo de la tensión, sino lo contrario. Está entrando por el terminal negativo. Bien, entonces hay que hacerle ¿qué? Hay que hacerle un tratamiento para que la corriente, ¿a quién? A la fuente, para que la corriente entre por el terminal positivo. Entonces, la fuente tiene dos variables, no, ¿cómo decir yo? Dos estructuras básicas. Una es la magnitud y la otra es la ¿qué? Polaridad. ¿Cierto? La magnitud y la polaridad. Bien. Nosotros aquí manejamos ambas, magnitud y polaridad. Polaridad y magnitud. No dejamos una sola. ¿Ok? Siempre tiene que tener su polaridad. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos por menos 1. Entonces, multiplicamos por menos 1 la magnitud. Pero como la fuente no es solamente la magnitud, es la magnitud y su polaridad. Entonces, es como si fuera una ecuación. Entonces, ¿para qué? Las ecuaciones no se alteran. Si usted lo que le hace a la izquierda, vuelve y se lo hace también a ¿qué? A la derecha, ¿cierto? Y no hay ningún problema. Entonces aquí, a la magnitud, lo multiplica por menos 1. ¿Cierto? ¿Ok? Y luego, le hacemos lo mismo ¿a quién? A la polaridad. ¿Ok? La multiplicamos por menos 1. ¿Ok? Menos 1. Y menos por más. Entonces, ¿qué nos queda? Menos por más nos va a quedar menos. ¿Ok? Aquí el signo, menos. Y luego decimos menos por menos le va a quedar más. ¿Listo? Utilizamos la ley de los signos. Menos por menos, por más da menos y menos por menos da más. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a tener? Que ahora vamos a tener acá menos 100 volts, ¿ok? Y con polaridad, la verde. ¿Y cuál es la verde? Menos arriba y más abajo. Menos arriba y más abajo. Y listo. Arreglado el chico. ¿Ok? La corriente entra por el terminal positivo de la tensión. Entonces la P sub F, en este caso, ¿ok? Es igual al producto de la tensión. ¿Cuánto es la tensión? Ah, menos 100. ¿Ok? Por la corriente. ¿Cuánto es la corriente? 20 séptimos. ¿Ok? Entonces esto es B por I. Y por eso nos va a dar igual a menos 2000 ¿qué? Séptimos watt. ¿Ok? Menos 2000 séptimos watt. Pero le apliqué a la fuente el modelo de la potencia absorbida. Como la potencia no nos dio positiva, sino que nos dio negativa, eso quiere decir que este elemento de circuito no es un elemento pasivo.
Lo contrario es un elemento que activo. Es lo contrario. Por eso es la explicación acá, por qué el B por I, cuando da positivo, se está aplicando un modelo y se da positivo, entonces ese elemento de circuito está acorde con el modelo y entonces es un elemento activo en este caso, y en este caso cuando da positivo, este es un elemento pasivo. Y entonces como aquí nos dio negativo, entonces decimos que la fuente, esto es una fuente independiente de tensión, ok, y es un elemento activo, ok. Entonces, en términos de las fuentes ideales, bueno, cualquiera que tenga acá, ok, y sigue acá, por ejemplo, bueno, y sigue por acá, por ejemplo, ok, en esto, si usted tiene acá, ok, o tiene acá un pistolón para arriba, una fuente de tensión, una fuente de corriente, pistolón para arriba o para abajo, no importa, más menos o menos más. Estas fuentes, ok, estas fuentes, ¿son qué? Son elementos activos, elementos de circuito activos, O sea, ¿de qué? Que generan potencia. Ok, las fuentes independientes en círculo de corriente o de tensión son elementos de circuito activos, o sea, que generan potencia. Y la otra, toda resistencia es un elemento de circuito pasivo y absorbe o consume potencia. ¿Bien? Absorbe o consume potencia. Bueno, ok. Absorbe o consume potencia. Un planteamiento que, digamos, considerémoslo como si fuera una acción. Eso es cierto y punto. ¿Bien? Ok. Entonces, apliqué el modelo de potencia absorbida a todos los 4 elementos del circuito. Ok. Bueno. ¿Listo? Pasemos entonces a la página siguiente. Vamos a ver. Entonces, en la página 42. ¿Qué tenemos ahí? Combinación de fuentes, resistencias y conductancias. Primero, el 1.61, combinaciones de fuentes, perdón. Fuentes de tensión en serie. ¿Ok? Entonces, en ese circuito, que es un circuito en serie, ¿ok? Hay 5 elementos del circuito. 2 pasivos, que son las resistencias R1 y R2, y 3 activos, que son las 3 fuentes de tensión. ¿Ok? Menos, una de 18 volts, otra de 6 volts. Esas son fuentes continuas. ¿Ok? Y las expresamos en círculo. ¿Ok?
En cambio, la otra también es una fuente continua, la de 12 volts. Pero esa de 12 volts es para representar una batería, una pila, una batería. ¿Ok? Entonces la batería va a tener entonces esta representación. ¿Ok? Un palo aquí vertical corto y otro largo. Y el corto es el de polaridad negativa y al largo el de polaridad positiva. Esa es la convención para designar la ¿qué? La polaridad en la tensión en la batería o en la pila que llamamos. ¿Ok? Continua. Bueno, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué nos piden? ¿Cuál es la fuente equivalente de tensión? ¿Y cuál es su polaridad? La equivalente. Yo lo tengo acá, 12 volts. ¿Ok? Yo tengo por acá otra y por acá la otra. ¿Ok? ¿Cierto? Y aquí está la resistencia, pero en este momento no me interesa las resistencias. ¿Ok? Solamente me interesan las fuentes. Entonces aquí tengo más, menos, y aquí tengo menos, más. Menos, más. ¿Ok? Entonces 18 y 6. 18 volts, 6 volts. ¿Ok? Entonces, para saber, ok, aquí aplico la mitad, digamos, de la LBK, la sumatoria de las fuentes, o sea, la subida de tensión, igual a la sumatoria de las caídas de tensión, que son en las resistencias. Entonces, veamos en las fuentes. Bien, pero como para hacer la trayectoria, para hacer la LBK, ok, a un chisquea de fuentes, tengo que tener una trayectoria, ok, que puede ser el recorrido, lo puedo hacer en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario. Si yo voy a empezar aquí, por ejemplo, en este punto, en el sentido de manecillas del reloj, digo, menos más. ¿Cuánto? Menos. ¿Menos cuánto? Menos 12. ¿Cierto? Luego sigo, más menos. Más, ¿cuánto? 6. Y luego sigo, menos más. Menos, ¿ok? 18 volts. ¿Ok? Entonces voy a sumar solamente estas para ver cuál es la fuente equivalente. Menos 12 y menos 18 da menos 30 y menos 30 más 6 da menos 24. ¿Ok? Menos 24. Entonces, el equivalente de todas esas tres fuentes es una fuente de 24 volts. ¿Ok? Entonces el equivalente va a ser esta fuente de 24 volts y aquí va a estar la R1 y la otra la R ¿qué? La R1 y la R sub 2. ¿Cierto? Ok. Bueno, pero ¿qué le ha dicho anteriormente? Que la fuente no es solamente la magnitud, sino fundamentalmente su polaridad. ¿Cuál es la polaridad de esta fuente de esta equivalente? ¿Cuál es la polaridad? Por favor, me la dicen. Más Bueno, arriba, abajo. ¿Cómo? Perdón. Primero que habló. El más arriba y el menos abajo. ¿Ok? ¿Qué dicen los demás?
¿Está bien o no? ¿Qué dicen? Sí, ¿Opinen? profe. ¿Sí? Sí está bien. Sí, sí está Yo bien. digo que es al revés. ¿Por qué es al revés? A ver. Em, Porque pues al final de la suma de todas las resistencias pues queda menos 24 y se tiene que ver como reflejado en el circuito. Sí, claro. Tiene que estar reflejado el circuito. Pues por eso que no sé, pues, o sea, supongo que es como la suma de todas, esa es la suma de todas las fuentes, ¿sí? Sí, sí, la suma algebraica, Algebraica, sí, señor. ¿ok? Que puede ser suma o rediferencia. Entonces siga. Pues por eso, o sea, como es la suma y es menos 24 pues, y normalmente, no sé, normalmente creo que va así, o sea, va más menos, entonces tiene que verse al revés, porque el resultado quedó negativo. Ajá. ¿Y entonces qué? Toca cambiarle la polaridad Pues o colocarle el signo menos, yo supongo que sería la polaridad invertida, menos más, menos arriba y más abajo. yo supongo. Supone, pero no tiene bases. ¿Mm? Bien. Ok. ¿Dónde empezamos? Acá, como acá, ¿cierto? Bien. Entonces, si la corriente va saliendo, acá es una fuente generadora, ¿cierto? Sale por acá, ¿cierto? Y aquí, ¿qué tenemos? Una caída, más menos. Y aquí, ¿qué tenemos? Otra caída, más menos. Y luego tenemos que menos más. En el sentido de las manecillas del reloj. Que, si aplicamos ahora la LBK, ¿correcto? ¿Qué me queda? B1 acá, B2, ok. Y entonces decimos más menos, más B1. Más menos, más B2. ¿Y qué decimos? Menos más, menos 24. Igual a 0. Menos 24 igual a 0. Mira, ahí está su menos 24. Ahí está su menos 24. Este menos 24 es este. Porque es que cuando hicimos la equivalente, no de borrado, de esta, empezamos acá, y como mi convención es la 1, digo, menos más, menos 12. Luego, encontré aquí, ok, encontré acá, más menos, más 6. Seguimos, menos más, menos 18. Entonces, el menos para la fuente en el sentido vertical, el menos que está acá, el menos y el menos, es que el símbolo, el de abajo es el negativo y el de arriba es el positivo. Entonces, como veo menos 24, el de abajo es negativo y el de arriba es positivo. Ahora, ¿qué dice? Ojo con esto, porque si usted se equivoca aquí de polaridad, cejo. De ahí en adelante. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Ahora, hagámoslo de la otra forma. Bien, vamos a suponer que le hicimos en el sentido contrario a las manecillas del reloj, counterclockwise. Entonces, vamos al sentido contrario. Decimos que, más o menos, más 18. Menos más, menos 6. Más menos, más 12.
30 menos 6. ¿Qué nos dio? Más 24. Pero el más es el más equivale a tener el más en la fuente arriba y abajo negativo. ¿Cierto? Si usted la toma en este sentido, menos más, más menos. Haciendo recorrido en sentido contrario. ¿Ok? En este caso la corriente sería negativa. Pero bueno, ¿sí la ven? Es la misma. A tomar en este sentido, da más 24 y el más corresponde a la polaridad más arriba y a la polaridad menos abajo. Cuando la fuente está en el sentido vertical, esta, ¿cierto? Y cuando está en el sentido horizontal, así, horizontal, y aquí en el sentido que vertical, y en el sentido vertical es más arriba y menos abajo, y en el sentido horizontal es más a la derecha y menos a la izquierda, tal como es. ¿Cierto? Tal como es. Profesor, pero si yo cojo el voltaje y lo multiplico por -1 y la fuente de cambio de la polaridad sigue siendo igual, ¿no? Es lo mismo. Si usted para qué la va a colocar aquí. Bueno, puede ser, ¿no? Usted tiene acá. Si usted lo multiplica por -1, aquí va a quedar menos y aquí va a quedar más. O sea, digo que es igual representar 24 más menos que decir menos 24 menos más. Exactamente. Ok, muchas veces necesitamos hacer eso. Como lo mismo, como si tenemos una corriente I sub 1 que va hacia allá. Y muchas veces necesitamos en el sentido contrario. Entonces por eso le decimos que menos I sub 1, ¿correcto? Eso ya lo vimos. ¿Ok? Eso ya lo vimos. Bien, entonces, ¿ok? Al cambiar la dirección para la corriente, vamos del norte hacia el sur y nos regresamos del sur hacia el norte, se va a ser afectado por el signo menos. Al colocar el signo menos acá, ¿ok? Entonces va a quedar que se va a cambiar la polaridad de más a menos a más. ¿Cambia el resultado? ¿Cambia el resultado? No, señora, el mismo. Ok, mire. ¿Cuánto le da acá? En la primera, ¿cuánto le daba? B1, ¿y cuánto era B1? Era I, y la otra I por cuánto? Por R1, ¿cierto? Más I por R2 igual a 24. Luego, entonces decíamos que la corriente I era igual, antes de cambiar esto, ¿no? Igual a 24 sobre R1 más R2. ¿Listo? Bueno, ahora hagamos la misma acá. La misma acá. Pero. Ok. Si coloco el signo más, independientemente del valor de la magnitud de la tensión, yo me sigo es por la polaridad. Entonces, como es una fuente, la corriente sale por acá, ¿cierto? Y por consiguiente aquí tenemos más menos, y en cambio aquí también tenemos más menos. Y decimos, más menos B2, más menos B1, menos menos ¿cuánto? Menos 24. Menos 24 igual a ¿quién? Igual a 0. Entonces decimos que en este caso es igual a 24 y aquí tenemos la I por ¿cuánto? I por R2 más I por R1
Entonces aquí la I, ok, la I, menos más, menos. Perdón, el que estoy mal soy yo. Más, menos por menos a más, entonces al otro lado da qué? Menos. Ok, al otro lado menos, entonces la corriente va a ser menos 24 sobre R1 más R2. ¿Listo? Entonces ahora la corriente es contraria a la anterior. ¿Cierto? Esta positiva y la otra es la que, la negativa, menos 24. El resultado es el mismo. ¿Cierto? Si la I es para este sentido, menos I va en sentido ¿qué? Contrario. Bueno. Ojo con estos detalles. Si usted se equivoca aquí de una, y la corriente que debe darle 5 amperes y le dio menos 5 amperes. Bien. Y eso no es lo mismo. 5 amperes que menos 5 amperes. ¿Listo? Ok. Bueno. Entonces seguimos. Fuentes de tensión en paralelo. Cuando tenemos fuentes de tensión en paralelo, necesariamente el circuito es paralelo. ¿Y cuál es la cualidad para que o la anotación para que el circuito sea paralelo? Que tenga la misma tensión entre nodos. ¿Ok? Que tenga la misma tensión entre nodos. ¿Ok? Bueno. Misma tensión entre nodos. Entonces, aquí tengo acá este nodo, el de arriba. Ok. ¿Y cuál otro? Este, el de abajo. ¿Cierto? Ok. ¿Y esto qué conecto? Aquí estamos conectando una fuente. Aquí estamos conectando una resistencia. Luego, otra fuente. El largo acá y el corto abajo. Luego, otra resistencia. Y luego, un rombo, una fuente dependiente. ¿Listo? Bueno. 3, 4 ohm. 3 ohm. 4 ohm. Ok. Y el último. 3 y su X. Ok. 3 y su X. ¿Qué? Volts. Entonces, más o menos. 3 y su X. ¿Y cuál era su X? Esta es y su X. Ok. Bueno. Y acá decimos más menos. Y de aquí también es más menos. ¿Cuánto? 12 volts. 12 volts. Okay. Bueno, fíjense, ¿no? La anotación, ¿no? Para las fuentes independientes, el volt libre. El volt libre. Para las fuentes dependientes, el volt en corchete. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que este es el nodo que pues vamos a llamar más B y este es el nodo de referencia. ¿Ok? De tal manera que esto es más menos B. Todo más menos B. Más menos B. Más menos B. ¿Ok? Entonces el nodo real es más B.
El nodo real es más B. Y el nodo de referencia es el de abajo. Luego veremos Solving this problem. capítulo 2, It's normally right un now consejo, pero que no es una camisa de fuerza, no es obligatorio. En algunos otros casos the 6, se so puede this ser is the limit as compromiso. No se puede tener, pues no se puede, no. Se podría no tener en cuenta y no hay ningún problema, y mucho mejor. Que dice que no referencia es aquel al cual converge el mayor número de ramas. Esto es una rama. La rama es una conexión de un elemento de circuito entre dos nodos reales. Este nodo real, eso es lo que llama un nodo independiente y este es el nodo de referencia. Ambos son reales. Ok, 2 ramas, 3 ramas, 4 ramas, 5 ramas. 5 ¿qué? 5 elementos de circuito. Un activo, otro activo. ¿Y el otro qué? ¿El otro qué? No sabemos. Esa 3 y su X. Bueno, entonces, como aquí tenemos una fuente dependiente 3 y su X, esta tiene validez, o sea, tiene vida, siempre y cuando podamos hallar I su X. ¿Sí la podemos hallar? ¿Cuánto vale I su X? Por favor. ¿Cuánto vale I su X? ¿Cuánto vale I su X? ¿Cuánto vale I su X? ¿Cuánto vale B? Ah, ya veo lo que están. ¿Cuánto vale B? Ahora sí, porque aquí está B claro. B vale ¿cuánto? 12 volts. Más 12. Y el menos. Más 12. El menos. ¿Ok? Y aquí también tendría más 12. ¿Cuánto vale I su X? Ahora sí. ¿Cuánto vale I su X? 4, ¿no? 4. 4. ¿Ok? 12 sobre 3 igual a 4 ohm. Bueno. Pero dígame. No me digan ¿Qué se utilizó para hallar I su X? ¿Qué ley? ¿O qué leyes? ¿Hemos visto 3 leyes o no? ¿Cuál fue la pregunta? Que para hallar I su X, ¿qué utilizó usted? ¿Qué ley utilizó o qué leyes utilizó para hallar el valor de I su X? LBK. LBK. ¿Solamente LBK? ¿Solamente LBK? ¿O de pronto utilizó otra? No, vamos. ¿Solo LBK? La ley de Ohm también. Ah, y la ley de Ohm también. Ok. Entonces sea la oportunidad para recordarles. Ok, la LBK la podemos utilizar en una rama. ¿Qué es una rama? Un elemento de circuito entre 2 nodos. O la podemos utilizar con un solo elemento de circuito, como es este. Ok. Bien, la LBK. Es un lazo cerrado. Empezamos en este punto. Ok, bueno. Pero ¿qué tenemos acá? Como tenemos una corriente que va bajando del nodo, aquí se produce una caída de ¿qué? De tensión. Ok. Entonces, si empezamos acá, ok,
Llegamos a esta parte de acá y ¿qué hacemos? Nos regresamos y llegamos al mismo punto de partida. Vamos hasta arriba y nos regresamos. Eso es un lazo cerrado al utilizar la LBK. Entonces decimos, vamos, empezamos aquí, menos más. Decimos menos. ¿Cuánto? Ahí decimos B, pero la B es igual a I por R y su X por R. ¿Ok? Y su X por R. Esta es aplicando la ley de ¿qué? De Ohm. ¿Ok? Llegamos a más acá, pero este punto es este mismo. ¿Ok? Es este mismo. Luego nos regresamos más menos. ¿Más cuánto? Más 12. Igual a 0. Luego entonces decimos que 12 es igual a 3 que y su X. ¿Listo? Y luego entonces pasamos a la siguiente. ¿Ok? Y su X igual a 12 tercios. Bueno. Entonces, tensión entre nodos. ¿Ok? Ok. Se aplica LICA para hallar las corrientes. Que aquí no podemos hallarlas todas porque nos faltan datos. ¿Ok? ¿Ok? Si vamos a aplicar LICA, pero quedaría incompleto, porque aquí, esto es una fuente, entonces aquí tendríamos una corriente, ¿cierto? Por ejemplo, ISU1. Si esto es una fuente, aquí tendríamos una ISU2. Y si esta es una fuente, ok, entonces digamos que sea ISU3. Pero si esta es ISU-X, aquí podríamos llamar esta corriente ISU-Y. ISU-Y, ¿cierto? Entonces, la sumatoria de las corrientes que entran al nodo real más 12, ¿cuánto es? I1 más I2 más I3, sumatoria de las corrientes proporcionadas por la fuente, igual a la sumatoria de las corrientes que salen del nodo por las ramas, por esta rama, igual a I sub X más I sub Y. ¿Ok? Pero la I sub X ya la llamo la I sub Y, también la podemos hallar, ¿cierto? Que sería 12 sobre 4, sería 3 amperes. Digo, sí, la I sub Y sería 3 amperes. Uy. Vea lo que escribí y nadie ha revirado, ¿no? Ok. 4 amperes, 3 amperes acá. Pero aquí no podríamos determinar. Pero teníamos que tener otras condiciones. Bueno, otros datos para hallar estas corrientes. Listo. Bueno, pero fíjense acá lo que hacen algunos. Lo que hacen algunos. En un circuito paralelo como este. Ok. Por ejemplo. Ok. Por ejemplo.
10 volts. Bueno, ¿Qué? supongamos, ¿Todavía sigues buscando ayuda en matemáticas que en me canales de tienes- YouTube? Los videos del 2006. ¿cuál es la Que corriente deriva f de que cuando suministra h esa tiende a fuente de 0 tensión? de Vamos a llamarlo I sub f F. de x más h menos f de x Entonces, y ¿circuito dividido qué? entre h. Ahora, si Paralelo. tenemos que y es igual Ok, a la raíz circuito cúbica de paralelo. x, entonces también podemos decir que f de x es la raíz cúbica de x, o también es ¿Cuánto es I x sub a la F? 1/3. Y así es como lo Ok, vamos a manejar. esto es Ahora. un nodo, ¿cierto? Esto es un nodo y el de abajo es el otro nodo. Todo esto. Ya tenemos que x vale, ¿Ok? perdón, que la Y función vale entonces x a la igualmente, 1/3. como Entonces aquí es la más, forma igual de todo bueno, x no, y eso no. dividido. Pongámosle entonces acá más. ¿Más qué? Más b. Y este es el nodo de qué? De referencia. Más menos. Entre h. Nodo de referencia. Entonces O es 0 vamos a trabajar volts así. con Y' polaridad negativa. vale Y aquí más el b. límite Que va a ser esto también, cuando lo h mismo. tiende a 0. Todas estas Y ramas luego pongo sometidas a la misma, x a más la misma h a la tensión. 1/3 Entonces, como menos es un x circuito a la 1/3 paralelo, estrictamente paralelo, lo que se aplica es LICA. Y decimos LICA en donde en más B. LICA en más B. ¿Ok? LICA en más B. sobre h. Aquí fíjense que Entonces, lo único aquí que hice fue tendríamos incrementar una en h la corriente, función. llamémosla, Ahora, aquí cualquier cosa vamos. ah, ¿Cómo se factorizan I estos sub dos? Bueno, diferencia 1, de cubos. esta llamémosla Por ejemplo, I sub estos dos. 2, ¿Cómo se esta factorizan estos llamémosla dos? Bueno, I ponemos sub un paréntesis, 3, tomamos la esta raíz cúbica del llamémosla primero que es x, I el sub signo que tienen y 4, la raíz cúbica del segundo que es y y. la otra, la Con que este va hacia arriba paréntesis, es I sub este es el F. signo, bueno, de ¿Ok? factorización. Antes Entonces de decimos poner la cualquier cosa, sumatoria de vamos a las explicar caídas, algo perdón, de factorización, nada de más las para tener corrientes esto presente. que entran al Aquí nodo. teníamos ¿Cuánto una entra? diferencia de cubos, I sub F. por ejemplo, estos dos. ¿Y cuánto ¿Cómo se salen? factorizan I sub estos dos? 1 Bueno, ponemos un paréntesis, más I tomamos sub la raíz 2 cúbica del primero que es más paréntesis, y aquí I les va a dar sub el 3. cuadrado del segundo cuadrado. Resulta, voy a armar, I sub 1 aplicarlo más con I él, sub poner 2 esto es, más no I confundir sub con un 3. binomio al cuadrado. Bueno, ¿Listo? si multiplico Bueno. este por este, entonces que al cubo que tenía originalmente, que era x más h a la ¿Listo? 1/3. ¿Pero cuánto vale I sub F? Dígame. Profe, Sí. profe, Menos ese x a último la símbolo 1/3 es que entre no h. se ve el del último de la Voy a derecha, el de arriba de la multiplicar resistencia de 6 ohms, que por el es paréntesis que se va a armar con I sub este, 4. que va a ser así. Ah, sí. ¿Este de acá? X más h, Sí. eso está a la 1/3, y eso debe de ir al cuadrado. Es como si fuera esta parte. Bueno, este es I sub 3. Luego este es menos, entonces h a la 1/3 por x a la 1/3. Este es I sub Y al 2. final pongo el segundo al cuadrado, que es más Ok, ya, entonces aquí x a la falta. 1/3, y sub 4. y eso va al cuadrado. Ok. Esto que Entonces, puse I arriba lo sub voy a F repetir exactamente igual igual a I abajo. sub 1 más I Esto es porque sub estoy 2 multiplicando por 1 y más entonces I no sub quiero que 3 esto se afecte. más I sub 4. Y entonces aquí, ahorita les voy a decir qué vamos a Me hacer. preguntan, I sub Aquí por lo F. pronto lo único que hice fue Pero dígame, ¿cuánto vale I sub F? Lo que acabamos de ver, dígame, ¿cuánto vale I sub 1? ¿Cuánto vale I sub 1? ¿Cuánto vale I sub 2? ¿Cuánto vale I sub 3? ¿Cuánto vale I sub 4? Ya aplicado, por lo exponente, tanto, se va a hacer un 1. ahí es igual a B sobre R. Este. Entonces, para I1 Esos sería dos van a hacer que me den B, que es 10, este y sobre este. R, que es 3. Entonces, porque si no, vamos a hacerlo con... Ok, bueno, entonces Me va a quedar y' igual acá la I al sub límite. 1 Me quedó es B, x más h la otra también es B, a la la 1 otra también es menos B, x a la y la 1. otra Y también es abajo B. quedó B sobre todo esto, cuánto? quedó una h, que es Sobre esta h, 3, multiplicado ¿cierto? por todo esto, que es Más B
X más sobre H, 4 pero ya lo voy a más B desarrollar estos dos. sobre Me 5 da a la y 2 más tercios. B Luego sobre 6. más, que voy a ir alargando Pero esta ahora línea, sí, dígame, ¿cuánto vale I su 1? más X más H Perdón, I a su la 1 1 no. tercio. I Esto largo su es F. de aquí. La primera, ¿cuánto vale I su F? ¿Cuánto vale I su F? Y es de hacer Y' igual al ¿Cuánto vale límite I su F? cuando H tiende a 0 de X más H menos X, luego X más H. Ya, aquí. ¿Cuánto vale I su F? 19 medios. ¿Qué? 19 medios. 19 medios. ¿Seguro? 19. ¿Medios de qué? 19 medios. ¿Amperes? 9 medios, ¿no? No, estamos construyendo la ecuación. De pronto usted ya la construyó y ya la resolvió. Pero acorde con la ecuación, ¿cuánto vale I su F? Así como veíamos I su 1, I su 2, I su 3 y I su 4 en términos de B, ¿cuánto vale I su F? 5 amperes. 5 amperes. Ok, bien. Vamos a decir que I su F es igual a 5 amperes. ¿Cómo lo tomó? 10 sobre 2. ¿Cierto? Eso fue lo que usted hizo, 10 sobre 2. ¿Sí o no? Ok, ¿qué aplicó ahí? A ver, aquí las cosas no es que lo primero que se le ocurre en la cabeza y esto. Todo tiene su explicación, todo tiene su sustentación lógica y de acuerdo con las leyes que hemos visto. ¿Qué aplicó ahí para hallar I su F? La ley de Ohm. La ley de Ohm. ¿Por qué la ley de Ohm? Bueno, cuidado lo que dijo. La ley de Ohm. Bien. ¿Qué actores están involucrados en la ley de Ohm? ¿Qué actores? ¿Entendió? ¿Cuáles son los actores involucrados en la ley de Ohm? Son 3. Dígamelos. En orden o en desorden, como quiera, pero dígamelos. El voltaje. ¿Cuáles son? Voltaje. ¿Está el voltaje? Sí, ¿no? Los 10. 1. ¿Qué más? Y la resistencia. Ah, y la resistencia. Y la corriente. ¿Sí? Y la corriente. ¿Cierto? Bien. Bueno. Diga, están los 3. Bien. Pero en la ley de Ohm, la corriente va ¿en dónde? La corriente es la que va ¿por dónde? ¿Por dónde va esa corriente? La corriente va metida dentro de la... Pues sí, podría ser porque es un circuito de Es la serie. respuesta Pero a acá en la ley de la derivada. Ohm, Así nada más para Ohm, hacerla bien rapidísimo. R, Si tuviéramos aquí ¿cierto? Y', bueno, Y igual a raíz cúbica de X. Y Es como si aquí tuviéramos X a más la 1 tercio. menos B. Entonces la derivada es, Y ahí está aplicando la bajamos ley el de 1 Ohm. tercio. B igual a I X, por le R. quitamos un 1, es 1 tercio menos 1, que es igual a 1 tercio de X a la 1
tercio menos ¿Listo? 3 tercios. B Esto igual es a I por R. Ok. 1 sobre 3 x a la 2 tercios. ¿Sí o no? Y al ¿Cuál es final la B? es lo mismo que teníamos Es acá. la tensión en la Entonces resistencia. es lo mismo, nada más que a ¿Será veces que estos 10 volts es la tensión en la resistencia? Pregunto. A ver, Sí. los 10 volts es la tensión en la resistencia. Ok. Ahí está la ley de Ohm. Esa es la resistencia. No me le cambie de espacio. Esa es la resistencia. Es la tensión en la resistencia. No en cualquier otra parte. ¿O no? Aquí está la ley de Ohm. ¿Será que aquí estos 10 volts es la tensión en la resistencia? A ver, conteste, joven. Joven. Sí. O sea, la tensión es la que hace que la corriente pase a través de la resistencia. No. La pregunta es concreta. ¿Será que la tensión en esta resistencia es de 10 volts? No, porque tiene que completar el lazo, tiene que completar el circulito, mejor dicho, para poder saber cuánto Bueno. voltaje. O sea, no. La respuesta es no. La respuesta es no. ¿Sí o no? Entonces los 10 volts no es la tensión en la resistencia de 2 ohms. Entonces aquí no está aplicando la ley de Ohm, que I igual a B sobre R, que B igual a I por R y que R igual a B sobre I. Simón y Juan, No ambos está invierten aplicando en la ley de acciones. Ohm. Simón utiliza eToro para invertir. Aplicando en forma grosera, vulgar, Escribirlo como mal, terrible, potencia, entonces x al completo de indebida, derivadas no disponible en sé mi qué canal. calificativos, la LBK. Un medio menos 1 da ¿Por qué? exponente, ¿no? Porque en La raíz. principio, cuando vimos Entonces, y es los igual a nodos 3 y todo por la eso, raíz de, y los lazos vamos a quitar la raíz, x a la cerrados, 6 y el 5 la de LBK se libre se aplica pasa ese como nombre. denominador. Lazo cerrado. Miren que Y cuando se le coloca la plantea cometa. esto, Debemos conocer el estos dos estudiante está conceptos para aplicando una la raíz. LBK Vamos a en practicar un con este. Pero lazo abierto. ¿Ok? En un lazo abierto. ¿Bien? Entonces, veamos el por qué el lazo abierto. Ok, empieza en este punto, pero este punto es este mismo, ¿cierto? Cuya polaridad es que menos, es este mismo, todos estos mismos, ¿cierto? Que es la misma acá, el menos de acá, bueno, del nodo de referencia, ¿cierto? Bien, entonces empezamos en el punto A. Vamos para la LBK. ¿Qué encontramos? Menos, ¿cuánto? Menos 10. Menos 10. Luego encontramos acá este elemento pasivo. Es una resistencia y aquí se produce una caída de ¿qué? De tensión. Más. ¿Cuánto? La tensión en la resistencia, que es igual a la corriente por la resistencia. ¿Cuánto es? La resistencia, 2 por la corriente y su F. ¿Ok? ¿Listo? Menos, más menos,
¿Y dónde se paró? Se paró en este punto B. Y ahí se quedó porque dijo que eso era igual a 0. Eso es un lazo abierto. Empezó en A y terminó en B. Y terminó en B. Se empieza donde se termina, donde se empieza, en el punto donde se empieza, ahí se termina el lazo cerrado. Y entonces con esto dijo, pasó el 10 al otro lado y dijo que 2 y su F igual a 10 y que su F igual a 10 sobre ¿cuánto? Sobre 2. Falso. LBK, el lazo abierto. Tenemos que regresar, pero resulta que estamos en el punto B. Ok, pero este es el mismo punto B, cuya polaridad aquí decimos es más B. El punto B, B de burrito, mayúscula, y aquí la V. Todo esto es el mismo punto. Y entonces nos regresamos a donde empezamos, aquí. Y entonces hacemos este brinco, nos regresamos de aquí hasta acá. ¿Y qué decimos? Más menos, ¿más qué? Más B. Más B. ¿Ok? Menos más 10. Más menos 2 y su F. Y luego más menos ¿cuánto? Más B. Ahora sí, empezamos todo acá y llegamos al mismo punto. Eso sí es un lazo cerrado. Luego entonces vamos a tener 2 y su F. 2 y su F. Ok, y su F. Igual a 10 menos B. 10 menos B. Ok. 10 menos B. Y si usted quiere hallar y su F, divide todo por ¿quién? Por 2. Ok. Ahora sí. 10 menos B sobre 2. 10 menos B sobre 2. ¿Ok? ¿Qué se comió? Se comió la tensión del nodo. Menos B. Dijo 10 sobre 2. No, es 10 menos B sobre 2. ¿Ok? Y ese es el error más común que cometen los estudiantes. Tanto que en el libro es el ojo más grande. Ocupa media página. El ojo más grande. El ojo más grande. No haga esto. Es el ojo más grande del libro. Haciendo referencia a esto. Se olvidan de la tensión del nodo. ¿Ok? Bueno. Entonces, y su F, sigamos con el ejercicio. Y su F es igual a 10. Ok. A 10. Entonces, sigamos acá. 10 menos ¿quién? Menos B sobre 2. 10 menos B sobre 2. Bueno. Entonces, ahora aquí ya es una sencilla solución aritmética. Yo no toque ni algebraica, esto es sumar fracciones. Entonces, ¿qué tenemos? 10 sobre 2 a 5. Ok, igual. Este B menos B sobre 2 pasa al otro lado como ¿quién? Como más B sobre 2. Como más B sobre 2. ¿Correcto? Entonces lo quito de aquí. Listo, pasa al otro lado. Y nos queda 10 sobre 2. Y al otro lado menos B sobre 2
5 igual. Y ahora sí factorizo a B, que multiplica a 1/3 más 1/4 más 1/5 más 1/6 más 1/2. Y se llega a una situación en la cual muchos se vuelven un etcétera, sumando estas fracciones. ¿Ok? Buscamos el mínimo común denominador. El denominador que es común a todos, pero que es el más pequeño. ¿Ok? ¿Cuál es el mínimo común denominador? ¿Ok? B, que multiplica. Entonces colocamos acá en el denominador el mínimo común denominador. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es el mínimo común denominador? El 2. El 2. ¿Qué es el mínimo común denominador? Es un denominador que divide a todos los denominadores. ¿Profe? En forma exacta, pero que es el más pequeño, el número más pequeño que se pueda imaginar. Porque aquí si usted multiplica todos estos, le da un número mucho lo grande. Y ese sí divide a todos. Pero no es el más pequeño. ¿Ok? A ver, otro. ¿Cuánto es? ¿El 60? ¿Me pregunta o me responde? La primera. La primera. 60. 4 divide a 2. 6 y 3 es múltiplo de 3 y el otro está el 2. ¿Ok? Entonces 4 por 3, 12. Y el otro sí que no está en ninguna, es el 5. Y 12 por 5, 60. No 120. ¿Ok? Ni 240. Ni nada de esas cosas. Y 60 es por 4 y por 5. 60. Entonces, en cada repasamos. Esto es álgebra, o álgebra, ¿no? O es aritmética. Aritmética de primero, quinto primaria. 60 sería el mínimo común denominador. Se divide por cada denominador y el resultado se multiplica por el respectivo numerador. 62 por 3, 20. Y por 1, 20. Más 62 por 4, 15. Por 1, 15. 62 por 5, 12. Por 1, 12. 62 por 6, 10. Y 62 por 2, 30. Si aquí fuera 2/3, 2/3, entonces sería ¿cuánto? 20 por 2 sería 40. Si fueran 3/4, sería entonces 15 por 4 por 3 serían 45. Si estos fueran 2/5, entonces nos daría 24. 12 por 2. ¿Ok? Y así sucesivamente. Listo. Entonces, ¿cuánto tenemos acá? 5 igual a B. ¿Ok? ¿Cuánto tenemos acá? Sobre 60. ¿Ok? Sobre 60. Tenemos 40 y 20, 60. 15 y 12, 27. ¿Pero da qué? 87. 27 y 60. 87. Hay que simplificar. 8 más 7, 15. 6 más 0, 6. Divisibles por 3. ¿Ok? Entonces B es igual a 5 por 60 sobre 87. Tercera, 20. Tercera de 8, 2. De 27, 9. De 27, 9. ¿Cierto?
2 por 3, 6 y 27, 9 por 3, 27. Entonces veremos que el valor de B es igual a 100 sobre 29. 100 sobre 29 volts. ¿Ok? ¿Listo? Pero ¿qué nos preguntaban? Y su F. Y su F nos daba que 10 menos B sobre 2. ¿Ok? Entonces va a quedar igual a 10 menos B. 100 sobre 29. Uy, no se pongan ahí a dividir. ¿Ok? Así 3 y pico, no, 2, no, nada de eso. Trabajen los fraccionarios. Diviértete activando los Black Days Home Center y aprovechate de la variedad y el ahorro. Más en homecenter.co. Menos 100 sobre ¿cuánto? Sobre 29 por 2, 58. Y vamos a tener entonces el valor de I sub F. 290 menos 100, 190. Sobre 58. Bien. También aquí simplifiquemos. Ok. Por 2. Ok. Entonces la mitad. 85 y la mitad. 29. 85 sobre 29, ¿qué? Amperes, y me dejan la respuesta así, tal como está. ¿Ok? Y ese es el valor de I sub F. 85 sobre 29 amperes. Si quieren, bueno, dividen, saquen la calculadora, pero solamente con 2 decimales. ¿Bien? Con 2 decimales. ¿Listo? Pero bueno, ya que estamos en este de acá, ya que estamos en esto de acá. Profe. Ahí Sí. es 95. Sí. 95, bien. No, no es. Oye, No 9, es 75. 9. No. Sí. 95. Mitad 19, 9 por 2, 18. 2 por 5, 10. Y 2 por 9, 19. Listo. Bueno, la mitad, 58. Listo. Ok, listo. 2 por 9, 18 y 2 por 2, 5. Listo. Bien. Ok, ya que estamos en esto, veamos lo que hacen algunos. Ok. Como aquí vamos a ver al final, en términos generales, el tratamiento, el tratamiento LECA. Ok. Y el tratamiento, de la LBK. Ok. Bueno. Entonces la LBK, ¿en dónde lo planteamos? En un circuito que serie. En general, ¿cierto? Lo podemos aplicar en una rama. Ok, bien. Y acá en la LBK la aplicamos en un circuito que es paralelo, ¿cierto? Sometido a la misma que tensión, ¿ok? Más menos B, y en cambio acá es la misma intensidad de corriente. ¿Listo? En general, esos son los dos métodos. Clica en los circuitos serie, clica en los circuitos paralelos y la LBK en los circuitos series. Bueno. Pero, hay muchos estudiantes que les fascina la LBK. Pero sobre todo, cuando veo un hueco, como acá, un hueco creado por este espacio donde hay varios elementos de circuito, y entonces dice, como hay ese hueco ahí, entonces vamos a llenarlo.
vamos a llenarlo. Y entonces le meten una corriente de malla. Y si hay otro hueco, otra corriente de malla. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, miren lo que hacen algunos. Como el ejercicio anterior. El ejercicio anterior. ¿Ok? ¿Cómo resuelven el ejercicio anterior? Ok, teníamos esto, ¿cierto? Ok. Y teníamos estas otras resistencias. Ok. Entonces aquí eran 2 3. Ven. 3, cualquiera. 4, 5, 6 ¿listo? Más o menos 10 volts. Bueno, 10 volts. Entonces, ¿cómo lo resuelven? Y le preguntan lo que la I sub F. Ok, la I sub F. Entonces dicen, como aquí hay un hueco, entonces acá metemos una corriente de malla. Entonces acá le metemos otra corriente de malla. Entonces de acá le metemos otra corriente de malla. Y entonces a esta vamos a llamarla I1. Y a esta vamos a llamarla I2, I3, I4. Y entonces van a plantear 1, 2, 3, 4 ecuaciones. Cuando lo que hayamos resuelto es una sola ecuación. Esta. La LICA. Porque conocen que esta es la tensión del nodo y esta es la tensión del nodo de referencia. ¿Cierto? Entonces, lo único que dicen, como la I sub F va para arriba y la I sub 1 vamos en el mismo sentido, entonces, ¿cuánto vale la I sub F? La I sub 1. Ok, entonces dicen, más o menos 3. Aquí sería I 3. ¿Por qué corriente? La corriente que va hacia acá, porque esta va hacia arriba. Y entonces va a quedar I sub 1 menos I sub 2. 3 por I sub 1 menos I sub 2. Menos 10 más 2 I sub 1 igual 0. Un LBK. Luego la otra. I sub 2. I sub 2 menos I sub 1 por 3 más 4 por I sub 2 menos I sub 3 igual 0. Y luego la otra, 4 por I sub 3 menos I sub 2 más 5 por I sub 3 menos I sub 4 igual a 0. Y luego la otra, 5 por I sub 4 menos I sub 3 más 6 por I sub 4 igual a 0. Pero es que como yo tengo mi calculadora programable, mi HP, yo no sé qué, o Texas Instrument número tal. Entonces me da 1, 2, 3, 4 ecuaciones, la meto a la calculadora y a ver, para ver qué me dice cuánto vale I1. ¿Ok? No, esa es, perdone la expresión, pero esa es una solución muy estúpida. ¿Ok? Muy estúpida. ¿Cierto? Es una sola ecuación. ¿Ok? No, porque es que algunos tienen como si fuera, ustedes fíjense la intensidad de corriente, ¿no? Ok, el pistolón, ¿cierto? Entonces, esto, que a cualquier hueco, o sea, estos espacios, hay que llenarlo con el pistolón. Eso es una mente pervertida, ¿ok? Buen almuerzo, buen apetito. Nos vemos. Muchas gracias, profe, igualmente. Ok.